iba camino a casa en mi coche, un coche ya viejito, cuando de repente en un semáforo, esperando la luz verde, de la nada escucho un ruido y quedo completamente a oscuras. En ese momento yo no sabía que lo que había pasado es que se había caído un camión de basura desde el segundo piso del periférico y había caído justo encima del coche en el que yo iba. Y de repente llegó el momento de despertar. Ese momento en el que abres los ojos, como cuando estás de vacaciones y te tardas un rato en acordarte dónde estabas y que dices, ya me acordé que estoy por acá, ¿no? Pero obviamente no estaba de vacaciones, sino que estaba en un cuartito de 3x3, lleno de monitores, lleno de cables y tubos, ¿no? Y ahí fue cuando digo que realmente pues me cayó el camión encima, ¿no? No saber cuánto había pasado, si habían sido 10 días o 10 años, cuando estaba en terapia intensiva, que me hicieron una traqueostomía y estaban viendo si yo podía respirar por mi cuenta. Me decían los técnicos de inhaloterapia y de medicina pulmonar, a ver, inhala, ¿no? Y yo lo intentaba con todas mis fuerzas y te das cuenta justo de la confrontación que es la desconexión neurológica, ¿no? Es como si fuera otro cuerpo que no responde. Y así estuve 3 semanas bastante frustrado haciendo estos ejercicios hasta que llegó el día en que sí pude inhalar y escuché ese sonido otra vez, como a través de la traqueostomía entraba un poco de aire y fue una emoción enorme, ¿no? Eso implicaba tantas cosas, algo tan simple como respirar. Él es el Dr. José Villela, médico por la Universidad Panamericana y psiquiatra por el Instituto Nacional de Psiquiatría. Actualmente profesor de la UP en la asignatura Habilidades de la Comunicación. Él ha impartido más de 400 conferencias sobre motivación, resiliencia, bienestar, gratitud e inclusión de personas con discapacidad. Además, él es atleta del Comité Paralímpico Mexicano en la disciplina de lanzamiento de clava. No te puedes perder este episodio de Medicina Viral. Sean bienvenidos a un episodio más de Medicina Viral. Yo soy el Dr. Víctor Manuel Encina, mejor conocido como el Dr. Vic. El día de hoy traigo un invitado muy especial. Él es el Dr. José Villela. Él es psiquiatra y también es conferencista. Ha dado más de 400 conferencias, yo creo que más, en su vida. ¿Cómo estás, José? Muy bien, Vic, muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Estoy muy emocionado porque este podcast, desde hace mucho tiempo yo quería que se diera. Muchos amigos míos y amigos que tenemos en común me habían recomendado que, a ver, tienes que entrevistar a José. José tiene una gran historia. Y yo decía, sí, pero pues que se dé. Luego yo le decía a José, vamos a vernos, José. Y él me decía, te voy a salir de viaje. Y luego él me decía, vamos a hacer la conferencia. No. Entonces, no se daba hasta que ya llegó el día. Al fin se dio. Al fin se dio, exactamente. No, muy feliz de estar aquí. Gracias por la invitación, Vic. Gracias, José. Oye, a ver, cuéntame un poco para los que no te conocen. Tú eres psiquiatra, ¿verdad? Sí, mi profesión es médico psiquiatra y bueno, egresé en 2016 del Instituto Nacional de Psiquiatría y estudié medicina también antes de eso en la UP, aquí en la Ciudad de México. La UP, ahorita dicen que es la mejor universidad de medicina, ¿no? Privada, ¿no? Bueno, es una muy buena escuela y yo creo que hay muy buenos alumnos en todas, pero sí está bien rankeada en algunos parámetros, ¿no? Oye, José, cuéntame. ¿Por qué decidiste ser psiquiatra? En Medicina Viral intentamos ofrecer información valiosa y entretenida. Recuerda que el contenido del podcast no reemplaza la opinión de un profesional de la salud. Las opiniones del programa son responsabilidad de los entrevistados. Pues mira, no fue una decisión que tomara desde temprano en la carrera. Más bien ciertos acontecimientos en la vida me fueron llevando por ahí. Al principio me hubiera encantado, ¿no? Yo soñaba con una carrera quirúrgica. Luego me pasó lo que a muchos, que vas pasando por diferentes rotaciones y te vas como viendo en cada una de ellas, ¿no? Y finalmente, cuando estaba en el internado, ocurre finalmente el suceso que pues hizo que me replanteara cómo podía seguir, si es que podía seguir en la medicina, y la psiquiatría fue la opción que pues mejor punteó en mi mente. Yo creo que cuando eliges cualquier camino es muy importante que tomes en cuenta, por un lado, qué te gusta y por otro lado, para qué eres bueno. Todos tenemos un amigo que le encanta el fútbol, pero que dices, brother, no podrías ser futbolista, ¿no? Lo mismo en las especialidades, y así fue como la que punteó más alto fue psiquiatría y ha sido una buena elección hasta ahora. Creo que sí. Yo respeto mucho a los psiquiatras porque tienes que tener mucha paciencia, tienes que ser 100% clínico, ¿no? Ver lo que el paciente tiene, mucha entrevista, mucha historia clínica. Sí, la verdad es que, digo, si los cirujanos disfrutan, ¿no? Como de ese honor o ese privilegio que es trabajar dentro de las personas en lo físico,
me parece que nosotros todavía nos metemos a capas más profundas, ¿no?, de la persona, y eso pues nos lleva primero a buscar ser muy profesionales y en segundo lugar también pues estar como no sé, muy respetuosos y muy empáticos con la vivencia de cada uno de nuestros pacientes, ¿no?, que depositan su confianza en un momento dado en nosotros, ¿no? Totalmente. Oye, José, ahorita mencionabas que cuando estabas estudiando la carrera de medicina, en el internado ocurrió un incidente. Sí, ¿Me puedes contar un poco más a detalle? claro. ¿Cómo fue eso? ¿Qué estabas viviendo? Sí, completamente. Mira, era justo el 19 de enero del año 2010. Yo estaba en el quinto año de la carrera, que como saben le llamamos el año del internado. Y en este año, pues pasas gran parte de tu vida en el hospital, ¿no? Por eso el nombre. Estás literalmente ahí, pues días, noches enteras. Y ese 19 de enero a mí me tocó salir de guardia. Estaba en el servicio de cirugía de un hospital privado en el poniente aquí de la ciudad. Y terminé la guardia, me quedaron algunos pendientes, ya sabes que te tardas un poco más. Sí. Me llamaron la atención ahí porque se me había ido un papel en un alta de un paciente y finalmente salí de la guardia ya como, pues como decimos, ya en sepsis, ¿no? Sí. Ya con ganas de dormir, de comer y así ya olvidarte un rato, ¿no? Y iba camino a casa en mi coche, un coche ya viejito, cuando de repente en un semáforo, esperando la luz verde, de la nada escucho un ruido y después siento un impacto y quedo completamente a oscuras, ¿no? En ese momento yo no sabía que lo que había pasado es que se había caído un camión de basura desde el segundo piso del periférico y había caído justo encima del coche en el que yo iba, ¿no? En ese instante trato pues de reaccionar, de moverme. Yo creo que el instinto de supervivencia te lleva a eso, a tratar pues de salir de una situación así. Y me doy cuenta de que estoy paralizado completamente. No puedo mover los brazos, no puedo mover las piernas, estoy despierto, estoy consciente, me cuesta trabajo respirar y pues obviamente es de repente verte en un entorno completamente ajeno a lo que estás acostumbrado, ¿no? Es como si el tiempo empezara a transcurrir más despacio, el sonido se hiciera cada vez más raro, más distante. Y en ese momento llegó un policía que estaba ahí muy cerca de cuando donde ocurrió el accidente. O sea, habrán pasado unos pocos minutos que se sintieron como si fueran horas, ¿no? Y rompió el vidrio del coche, del lado donde iba yo. Y cuando me vio, literalmente conectó conmigo visualmente y me dijo, ¿estás vivo? Y empezó a gritar, está vivo, está vivo. Y ese fue como un regresar al presente y a conectarme otra vez. Y a partir de ahí, pues empezar un camino bastante pues largo, en ocasiones complejo, de lidiar pues con esta nueva circunstancia, esta nueva realidad. Yo ahí no tenía todavía ni idea de lo que vendría después, pero pues sí, estaba en modo supervivencia, supongo, ¿no? Claro, fue impactante, ¿no? A ver, Sí. nadie, ¿no?, vive eso de esa manera. Y creo que uno de estos incidentes, accidentes, pues no lo podemos prever. No hay manera de prever eso, ¿no? Exacto, no hay forma. Y entender eso también lleva algo de tiempo de irlo asimilando, porque sí es factible que al principio te sientas como muy desafortunado, ¿no? Decir, oye, esto es mucho más poco probable que sacarse el melate Sí. 3 veces seguidas, ¿no? Pero pues aún así es parte de, ¿no?, el ir procesando las pérdidas, el duelo, las nuevas circunstancias, y pues empezó un camino, como te digo, complejo, ¿no? Estando ahí, de repente el policía me pregunta por el número de teléfono de alguien de mi familia, haciendo un poco más de lo que le tocaba a ese poli, que por Sí. cierto reconecté con él y tenemos pendiente ir a echarnos luego unos tacos. Él me ve a los ojos, coordina un poco todo el tema del rescate ahí y me dice, pásame el teléfono de alguien de tu familia, que queremos avisarles, ¿no? Y yo afortunadamente estaba despierto y me sabía el celular de mi papá, me lo sabía de memoria, ¿no? Te acordarás que antes sí nos lo sabíamos de memoria, ¿no? Algunos pocos, pero, ¿no? El de la novia y el de Claro, tu papá o tu los mamá, ¿no? importantes. Los importantes. Y entonces el policía marcó desde su número y mi papá contestó en una comida de trabajo. Él estaba como a 2-3 kilómetros de ahí y pues cosa también providencial que contestó una llamada de un número desconocido, de esas que vemos y casi siempre ignoramos, ¿no? Sí. Y bueno, el punto es que contestó y el policía le dijo, señor, le va a parecer muy extraño lo que le voy a decir, pero su hijo acaba de tener un accidente, venga aquí a esta esquina, viene vestido de médico, viene en un coche rojo, está grave, ya se lo van a llevar.
Y mi papá pues dejó la comida como estaba, le pidió a la persona con la que comía que le diera un aventón porque él no llevaba coche y pues el tráfico no permitía que se acercara, ¿no? Se bajó en medio del periférico y empezó a correr, ¿no? Y me cuenta él que corrió en medio de los coches hasta llegar justo a esa escena del camión encima, ¿no?, del coche. Y alguien que lo vio ahí, por su expresión o porque empezó a preguntar, lo dirigió hacia la ambulancia, donde ya me tenían a mí en la camilla. Ya me habían sacado, afortunadamente con mucho cuidado, porque ya sabes que luego se lastima más cuando mueves a un paciente mal, Claro. que en el accidente mismo. Y ese momento en el que llegó mi papá, que llegó con la mirada llena de adrenalina, la respiración entrecortada, y tuvimos como ese encuentro visual. No hubo necesidad de decirnos ninguna palabra, pero nos dijimos todo lo que necesitábamos en ese instante, ¿no? Él, por un lado, me decía, tranquilo, ya llegué, soy tu papá. Como si solamente el que estuviera ahí pudiera evitar que me pasara cualquier cosa. Como esta visión de un papá que, pues, que te cuida y que dices, ya está él, ya puedo soltar, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo, yo con la mirada le decía, papá, te necesito. Aunque ya estoy más grande, tenía 23 años y ya creo que soy pues más independiente cada vez, te necesito como el primer día, ¿no? Como ese superhéroe que en alguna ocasión, no sé, me sentí súper orgulloso de verlo anotar un gol en las clases de fútbol que iba, o como esa figura pues que te hace sentir justo así, ¿no?, seguro a pesar de que pase el tiempo. Yo creo que ese vínculo es atemporal y en ese momento cobró pues una vigencia increíble y nos puso a los dos en la misma sintonía para enfrentar juntos el camión de basura, ¿no? Y qué distinto era estar solo a de repente ya no estarlo, ¿no? Sí. Fue impactante, ¿no? Lo bueno es que no todos tenemos la oportunidad de tener a alguien que queremos en ese tipo de cosas, ¿no? Afortunadamente para ti, pues estuvo tu papá. Exactamente. ¿Y te subieron entonces a una ambulancia? Sí, nos fuimos en una ambulancia. Mi papá iba ayudándoles a los paramédicos a detener un poco las soluciones, me iban canalizando, iban tratando como de ya pues iniciar, ya sabes, estos protocolos de reanimación, Sí. porque tenía dificultad respiratoria y me sentía pues bastante mal, obviamente, ¿no? Y aunque no podía moverme, no podía sentir, pues tampoco ellos sabían qué era lo que pasaba. Y llegamos al mismo hospital en donde yo estuve unos minutos antes como médico interno. Ahora llegaba vestido de médico interno, pero en una realidad y una circunstancia completamente diferente, ¿no? Me pasan a la sala de choque, que para los que no conozcan un servicio de urgencias, esta es una sala como encaminada a literalmente recibir a los pacientes que llegan más graves y tener todos los recursos técnicos y médicos y de otras especialidades, rayos X, todo listo para poder pues atender a un paciente grave, ¿no? Y empiezan ahí pues literalmente a estudiar qué es lo que pasaba conmigo. Me quitan toda la ropa, momento en el que siento por primera vez esa vulnerabilidad de estar en un cuarto con 50 personas, 50 personas de las cuales conocía a muchas como compañeros de trabajo, ¿no? Y todos pues tratando de literalmente salvar mi vida, ¿no? Empiezan a llegar más doctores, entre ellos el equipo médico que me operó, ¿no?, con quienes estoy pues súper agradecido, el doctor Soriano y su equipo, y evalúan qué es lo que pasa y se dan cuenta que tengo una fractura en el cuello, ¿no?, que la sexta cervical y la séptima cervical estaban rotas y esto había ocasionado un desplazamiento de los pedazos de hueso que habían pues lesionado la médula espinal, ¿no?, y por eso estaba pasando lo que estaba pasando. En ese momento entran mis hermanos, que ya les había avisado a mi papá lo que había ocurrido. Mi mamá estaba en casa porque mi mamá tiene esclerosis múltiple y vive ya desde hace tiempo en cama, casi todo el tiempo, ya está muy avanzada su enfermedad. Pero mis hermanos sí alcanzaron a llegar y pude verlos un ratito, cosa que pues me dio también mucha paz, ¿no? Somos muy unidos, yo soy el segundo de 3 y pues estar juntos en ese momento, como decías hace un rato, aunque sea muy desafortunada la situación, no puedes más que sentirte agradecido, ¿no? Y pues empezaron a ver qué había que hacer. Me pusieron un halo metálico en la cabeza para hacer un contrapeso y tratar de reducir un poco o estabilizar la fractura, ¿no? Y me llevaron a quirófano después de eso. Ahí, esa cirugía que duró en total 13 horas, según me platicaron después, pues obviamente no tengo recuerdo. Me hicieron un abordaje
tanto por la parte de adelante del cuello como también por atrás, que creo que se llama 360 grados, ¿no? 360, sí. Y pues me pusieron ahí tornillos, varillas, todo lo que les encanta a los ortopedistas poner en los huesos rotos y en las fracturas, justo pues con la intención de estabilizar, ¿no? Pero el problema es que la lesión neurológica como tal, pues era grave. Había que esperar antes de lanzar algún pronóstico, aunque se veía difícil desde ahí. Me llevan a terapia intensiva. Ahí paso los siguientes más o menos 15 días en estado de coma, dormido, ¿no? Decidieron dejarme así, pues justo para evitar que me moviera y que se inflamara más todo este tema. Me pusieron también bolsas de hielo encima en este protocolo como de hipotermia, Sí. para bajar la temperatura de mi cuerpo como a 32 grados y dejarme así, ¿no? Y esperar. Esa espera, solo tengo registro de momentitos que despertaba y me volvían a dormir, como pasa en los comas farmacológicos, ¿no? Sí. Y de repente llegó el momento de despertar, ¿no? Que fue un instante, pues que a la fecha, cuando me acuerdo y cuando lo platico, es un poco regresar ahí, ¿no? Ese momento en el que abres los ojos, como cuando estás de vacaciones y te tardas un rato en acordarte de dónde estabas y que dices, ya me acordé que estoy por acá, ¿no? Pero obviamente no estaba de vacaciones, sino que estaba en un cuartito de 3x3, lleno de monitores, lleno de cables y tubos, ¿no? Y ahí fue cuando digo que realmente pues me cayó el camión encima, ¿no? No saber cuánto había pasado, si habían sido 10 días o 10 años. Tienes como el cassette cortado, ¿no? Sí. Y pues sí, me empecé a angustiar bastante. Ya luego entró el equipo y me ayudaron a tranquilizarme, explicándome lo que había ocurrido. Y bueno, poco a poco me sentí más tranquilo, pero empezó pues justo un torbellino emocional bastante potente, ¿no? Cuando se te cae un sueño, pues es factible que te sientas triste, que te caigas. Pero yo sentía en ese momento que todos mis sueños, todos mis proyectos quedaban ya comprometidos en tela de juicio, ¿no? Si algún día iba a poder ser médico, si algún día iba a poder ser papá, esposo, si algún día iba a poder, no sé, hacer lo que me gusta, divertirme. Como que te ves reducido a el punto más bajo como de, pues sí, de la existencia humana, que ya lo que sigue es literalmente el fallecer, ¿no? Pero estás suspendido de un hilo, tratando de aferrarte y tratando de luchar por una vida que no sabes cómo será. Y que siendo médico o médico en formación, pues ya se veía que sería compleja, ¿no? Sí. Entonces sí fue un momento bien duro, bien difícil, porque pues todo se me derrumbó, ¿no? Y aunque siempre había sido entusiasta de la vida y de la lucha frente a la adversidad, pues muchas veces hablamos desde una comodidad o desde pues sí, una situación tranquila y no nos damos cuenta que cuando llega la adversidad, cuando de verdad llega el camión de basura, todo se simbra, ¿no? Híjole, qué fuerte, no me imagino. Ni siquiera, o sea, tú lo describes muy bien, pero no me imagino cómo uno se puede sentir de esa manera en terapia intensiva, despertando desde el punto de vista de un paciente. Y me imagino que es de cierta manera, sí es incertidumbre, como dices, y es desesperante, ¿no? También. Es muy desesperante. Los días ahí no sabes si son días o noches, siempre es de día o siempre es de noche, ¿no? La tensión en el ambiente se siente y te lleva a literalmente, pues no sé, estar como en modo supervivencia nada más. El personal de salud que te atiende generalmente pues lleva todo tipo de protecciones, entonces no puedes leer la expresión de la gente, solo llegan y te hacen cosas, a veces te explican. Y pues sí, son momentos bien difíciles. Y como sabes también, el horario de visitas, si es que se permiten las visitas, es bastante restringido, ¿no? Sí. Y luego me visitaban y aunque obviamente quería ver a mi gente y quería ver a mis amigos y a mi familia, era una sensación pues agridulce porque los veía y me emocionaba y luego los veía sufrir de verme y me sentía muy mal, ¿no? Entonces, pues sí fueron días bastante complicados, pero hoy entiendo que eran también necesarios ese periodo de silencio como para empezar un procesamiento mental, ¿no? Y que si estaba lleno de estímulos o lleno de apapachos o lleno de compañía en ese momento clave, quizá ni siquiera me hubiera conectado con lo que realmente implicaba todo esto. Que sí, la parálisis, digo, desde terapia intensiva hasta la fecha, puede para muchos representar eso, ¿no? Que te tienes que hacer muy paciente, tienes que esperar a que vengan quienes te ayudan para hacer ciertas cosas,
los ritmos de la vida te das cuenta que no son los tuyos, sino que hay procesos que no están en tus manos. Y esto pues te lleva a ubicarte en la vida también, ¿no? Y a decir, mira, a veces nos sentimos capaces de todo, que todo depende de nosotros, y la verdad es que no es así, ¿no? Sí, la verdad es que justamente no es así. Y te cae el 20 de una vida completamente diferente. Entonces, pasaste este momento en terapia intensiva, no veías casi a tu familia y te dieron por fin un diagnóstico, ¿no? Después de esta cirugía donde estabilizaron estas fracturas. Sí. ¿Y este diagnóstico cuál fue? Fue una lesión medular. Una lesión medular completa a nivel neurológico C5. C5. Explícales a la gente Sí. cómo podrías explicarles que a partir de C5, que son las raíces nerviosas que salen hacia los brazos, Sí. ¿qué pasa si tenemos una lesión ahí, José? Claro, pues mira, la médula espinal, tal vez se acuerden algunos de sus clases de anatomía, los que no sean médicos, y los que sí, pues también se acuerden de cuando llevaron esto. Es como ese conjunto de fibras nerviosas que conectan nuestro cerebro con el resto del cuerpo, con algunas excepciones y una muy particular que ahorita me gustaría platicarles. Pero el punto es que por ahí van todos esos cables, si lo vemos como desde un sistema eléctrico, pues que permiten el movimiento voluntario, que permiten la sensibilidad también, y que algunas otras funciones vegetativas también viajan por ahí, ¿no? Cuando se secciona la médula, dependiendo a la altura que se seccione, son las implicaciones de ahí hacia abajo, ¿no? Entonces, una lesión en la cervical 1 o 2 son las más graves, casi siempre mortales, ¿no? Es como la que tenía, por ejemplo, Christopher Reeve, ¿no? Superman, con su accidente de equitación, que esas impiden incluso la respiración voluntaria, ¿no? Y se llaman, pues, lesiones cervicales altas. Luego están las lesiones cervicales bajas, que somos los que tenemos lesiones C5, C6, C7. Entonces, clínicamente, podría ser considerado un cuadrapléjico parcial, porque aunque están afectadas mis 4 extremidades, sí conservo algo de movimiento en los brazos, ¿no? Entonces, no todos los músculos de los brazos los puedo mover. Si se fijan, la mano la tengo así cerrada, pero pues puedo hacer flexión del bíceps, ¿no? Y puedo también hacer extensión de la muñeca, aunque se me complica ya mucho la extensión como tal, ¿no? Del tríceps, porque sabemos que esa inervación ya es un poco más abajo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso, y también con lo que más batallamos es con el control de los esfínteres, que como saben también el que funcionen depende de la médula espinal, ¿no? Entonces, esto es lo que más repercute en la calidad de vida y en la independencia después de una lesión. Que ya que pasas la etapa hospitalaria, justo ahí es donde empieza lo interesante, ¿no? Que dices, llego a mi casa y cómo le hago para ir al baño y cómo le hago para meterme a la cama y cómo le puedo hacer eventualmente para salir con alguien, y, o sea, como todo ese aspecto, pues, de lo que es la vida, más allá de tener signos vitales y estar estable hemodinámicamente, ¿no? Claro. Es un shock, ¿no? Me imagino. Total. O sea, de un día estabas, como tú dices, estabas como interno. Todos sabemos lo que es estar como interno. Es estar en friega, ¿no? Todo el tiempo corriendo, subiendo escaleras, trayendo los expedientes a los doctores, viendo a los pacientes. Sí. Y el otro día eres un paciente. Y el otro día estás en tu casa y tienes que depender de los demás. Totalmente. ¿No? Y ese es el golpe, ¿no? El golpe real. Sí es verdad que estar en el hospital, eso de estar internado mientras estaba haciendo el internado, me trajo la enorme ventaja de poder continuar con mis estudios, ¿no? Los médicos somos los únicos que podemos estar graves en la escuela, ¿no? Sí. Y también gracias a mis compañeros y mis maestros de mi universidad que se pusieron las pilas, y la verdad es que en un gesto de muchísima solidaridad me incluían en la actividad académica del hospital, ¿no? Entonces me pasaban el artículo que había en la sesión, o de repente la clase era en el cuarto en lugar de en el aula, ¿no? Yo muy cómodo tomaba clase en la cama, ¿no? Antes de la pandemia ese era un privilegio de muy pocos, ¿no? Y mis maestros iban ahí de repente a leerme algún tema, pues justamente como en esa presión amistosa, porque no abandonara mi sueño, que desde los 4 años había tenido de algún día ser doctor, ¿no? Híjole, qué padre que fue este acercamiento de todos los que te rodeaban para, pues, a que acabaras el internado, que acabaras de cierta manera la carrera de medicina, ¿no? Sí. Tú no dejaste entonces tus sueños, a pesar de este accidente que cambió tu vida, no dejaste tu sueño ni tu objetivo, ¿no? Que era ser médico. No, afortunadamente, y gracias a mucho trabajo, ¿no? Y a una red, yo siempre digo que es una red de voluntades dispuestas a, pues, a hacer un poquito por alguien que en un momento dado está pasándola mal o está teniendo una situación adversa, ¿no? Fue que se pudo terminar el examen, hice mi examen profesional desde ahí, desde el hospital.
todavía conectado a soluciones, porque batallé pues, muchos meses de hospitalización por infecciones. Ya ves que luego el segundo tema son las infecciones, ¿no? Sí. Entonces tuve una neumonía por una bacteria intrahospitalaria, ¿no? Una pseudomonas que no se moría con nada. Había que combinar antibióticos. Sí, colistina con imipenem y con cosas así ya que normalmente no usas, ¿no? Sí. Pero mi infectóloga, la doctora Jauregui, que la quiero muchísimo y le debo también pues varios momentos en los que le he dado sustos y me ha sacado adelante. Y también infecciones urinarias, que ese es también como el día a día de una persona que vive con lesión medular. Pero sí, afortunadamente, después de 11 meses en el hospital, porque estuve 11 meses ahí internado, pues pude regresar, ¿no? A la vida lo más parecido a como era. En el camino hizo falta pues buscar toda la motivación que fuera posible. Y no es fácil, ¿no? Cuando estás en un momento desesperado, no es fácil encontrar esa motivación. A mí lo que más me ayudó fue empezar como con metas pequeñas en el día a día. Me acuerdo muy bien que cuando estaba en terapia intensiva, que me hicieron una traqueostomía y estaban viendo si yo podía respirar por mi cuenta, me decían los técnicos de inhaloterapia y de medicina pulmonar, a ver, inhala, ¿no? Y yo lo intentaba con todas mis fuerzas y te das cuenta justo de la confrontación que es la desconexión neurológica, ¿no? Es como si fuera otro cuerpo que no responde. Y así estuve 3 semanas bastante frustrado haciendo estos ejercicios hasta que llegó el día en que sí pude inhalar y escuché ese sonido otra vez, como a través de la traqueostomía entraba un poco de aire y fue una emoción enorme, ¿no? Eso implicaba tantas cosas, algo tan simple como respirar. Algo que nunca nos detenemos o casi nunca nos detenemos, ni siquiera a ser consciente, mucho menos a agradecer. Y en ese momento se volvía para mí una emoción como si hubiera ganado México el Mundial, haz de cuenta. Así, emoción de algo fuera de serie. Y que cierto es eso, que no valoramos muchas cosas, ¿no? Y si no valoramos, si nuestra definición de regalo es bastante estrecha, bastante chica, es muy factible que muchas realidades asombrosas e increíbles nos pasen de largo, ¿no? Que no nos damos cuenta que simplemente estar es ocasión de sentirnos muy agradecidos y que la gratitud nos lleva a vivir en paz, nos lleva a vivir conscientes, nos lleva a vivir plenos, nos rescata de otras emociones. Entonces, pues ese fue el primer paso, poder respirar. Y llegó el doctor Cervantes, uno de los médicos que también estuvo muy de cerca en todo este proceso, muy cercano a mi familia y a mí, que aunque es muy serio, ¿no? Es de esas personas muy serias, pero en el fondo de gran corazón. Así han sido muchos de mis médicos, ¿no? Y el doctor Cervantes llegó y me dijo, ya supe lo de la respiración, qué buena noticia. Yo no podía hablar, pero pues literalmente con las gesticulaciones trataba de decirle pues que sí, que estaba muy emocionado. Y yo me sentía con ánimos como de festejar, ¿no? Yo creo que a veces nos restringimos mucho el festejar de los pequeños pasos que vamos dando porque nos concentramos solo en la última meta y se nos olvida que en el camino también hay que disfrutar, que también se vale disfrutar y es no solamente válido, sino que te ayuda a motivarte para ir por lo que sigue, ¿no? Y entonces me dijo, ¿cómo celebramos? Y yo, este doctor sí se la sabe, ¿no? Y no sé por qué, lo único que pasó por mi mente es que en ese momento quería una coca helada, ¿no? Coca-Cola. Coca-Cola. Okay. Y le dije, una coca. Y me dice, ¿qué? Y yo, una coca. Y se queda así, se me queda viendo. Me dice, ¿una coca, Pepe? Y yo, sí, una coca. No sé qué cara le puse, yo creo que torcí la cabeza así. Ajá. Y lo tomó como un reto amistoso y volvió con una lata de coca helada, con un popote. La abrió con una maestría, así un silencio para que no se enterara todo terapia intensiva. Y le dio un traguito a esa coca, que no sabes lo que significó para mí. O sea, me supo delicioso. Y no nada más es la coca por sí misma como algo rico o algo dulce, ¿no? Sino que este doctor, a pesar de que sabemos que la coca hace daño y que en terapia intensiva aún más, ¿no? Está prohibidísima. Prohibidísima, ¿no? Ajá. Porque tienes la glucosa fuera de control y porque Sí. él entendió que necesitaba ese traguito de coca, haciendo un poco más. Esa empatía, ¿no? Que como profesionales de la salud a veces se nos olvida y que haciendo un poquito más de lo que nos toca, hacemos una diferencia enorme en nuestros pacientes y sus familias, ¿no? Entonces esto me ayudó a motivarme por lo siguiente, que fue la rehabilitación. Meses de estar en el gimnasio, no para ponerme tronado, sino para poder operar una silla de ruedas,
para poder levantar un vaso, aprender a comer otra vez, aprender a lavarme los dientes. Y es literalmente regresar a la vida. Ahí la constante fue pues la adaptación, ver cómo adaptarme lo más pronto posible y lo mejor posible a todo lo que antes podía hacer y que ahora no podía, ¿no? Y ahí pues muy acompañado de mi familia, que la verdad es que soy súper afortunado de la familia que tengo, siempre lo he dicho, y Dios nos pide a veces por un lado, pero nos da lo que necesitamos en el camino, ¿no? Y también unos amigos que para mí son familia igual, que iban a visitarme también muchísimo. La ventaja de estar en el hospital es que también muchos de ellos trabajaban ahí. Sí. Y bueno, hasta organizábamos de repente, con permiso de los doctores, ¿no? De, oye, tráiganse unas cervezas porque es viernes y vamos a reunirnos ahí en el hospital. Y era increíble eso. Más allá del hecho, era pues estar de vuelta y mis amigos tratándome igual que siempre y pues disfrutando de la vida a pesar de esto, ¿no? Sí. Esa parte humana de los médicos es como... Son esa cereza del pastel en el tratamiento. Yo siempre he pensado, ¿no? Total. Porque uno puede, como tú dices, fijar la fractura, ver la lesión neurológica, estar en terapia intensiva, las soluciones, bla, bla, bla. Pero el hecho de que te haya dado esto como la Coca-Cola, que tus amigos hayan estado ahí contigo celebrando con chelas, esa parte que ayuda realmente a sacar adelante al paciente. Es ese empujón Totalmente. que hace la diferencia, ¿no? Totalmente, hace toda la diferencia. Ahora, sí es importante decir también que cuando alguien que quieres pasa por algo así, es como hasta inconsciente reaccionar, como tratando de decirle, todo va a estar bien, tú tranquilo, no pasa nada, puras sonrisas y puras porras, y hay que seguir adelante, y te llenan de estampitas de todos los santos y buenas vibras por todos lados, ¿no? Sí. Pero también es importante confrontar con la realidad, ¿no? Y ahí, en ese sentido, la doctora Jauregui me ayudó mucho, ¿no? Me acuerdo un día que pasó a visitarme, ella es la infectóloga, y yo creo que me vio, pues, o agüitado, o me vio raro, ¿no? Y me preguntó, oye, ¿cómo estás? Y yo, pues bien, sin fiebre, sin signos vitales estables, casi, ¿no? Dormí bien, no, ¿cómo estás? Y en ese momento que me pregunta cómo estás, es la primera vez que me lo planteo como en serio, ¿no? Y me derrumbé, o sea, empecé a llorar, se me salió todo el sentimiento acumulado y lloré un buen rato, ¿no? Y todavía tengo frente a mí a la doctora con esa mirada justo compasiva, justo de, está bien, llora, aquí estoy. Y es normal que llores, has perdido algo muy valioso que es la movilidad y otras funciones. ¿Cómo no vas a llorar? Y había gente que se estresaba cuando pasaba eso, ¿no? Que decía, no, hombre, ¿cómo? Aquí pura buena onda, aquí no vengan a entristecerlo, ¿no? No, no es venir a entristecerlo, pero es que le tenemos miedo luego a la expresión de las emociones. Como que desde chiquitos nos formatearon a, está mal que expreses. Probablemente a muchos de chiquitos nos decían, no llores, ¿no? ¿Por qué no vas a llorar? ¿Qué hay de malo en expresar, no? Y después de esa vez que lloré, me acuerdo que dormí como bebé, fue una tranquilidad que me permitía como empezarme a replantear lo que vendría, ¿no? A ver qué sigue. Va a estar difícil, pero vamos a ver de la mano de los doctores y los rehabilitadores cuál es el pronóstico y a desafiarlo lo más que se pueda, pero entendiendo también que no es un tema solo de actitud, ¿no? Porque luego también te llenan de esa positividad tóxica, de que todo es actitud y mira, el sobrino de no sé quién sí caminó, ¿no? Y tú dices, no, a ver, no es solo eso. Hay una parte que la condiciona la lesión misma. Claro. Y desde luego que tienes que tener el espíritu pues de luchar y de enfrentarte, pero no caigamos en eso de que todo lo explica la actitud, porque creo que es falso y es muy nocivo, ¿no? Siempre partiendo desde la realidad, ¿no? Exactamente. Es muy importante, ¿no? A veces, como tú dices, esta parte donde hacemos la positividad tóxica. Y a ver, no estoy diciendo, no me estoy yendo en contra de nadie, pero sí he visto lo que tú dices, ¿no? Que mucha gente dice, la solución a todos los problemas es echarle ganas, la solución es estar siempre feliz y la solución siempre es evitar la tristeza y lo negativo. La verdad es que no, la vida no es así. No, la vida real no es así. Pero justo pues por eso la positividad tóxica es tan nociva, porque niega esa otra parte de la vida y de la realidad. Y es que somos seres sensibles y somos seres sensibles que sufrimos y sufrimos mucho cuando un anhelo para nosotros se ve obstaculizado, cuando perdemos algo que valoramos
O simplemente en el día a día, cuando perdemos el rumbo, nos sentimos tan cansados que ya no vemos la luz, cuando de repente tenemos un rompimiento de pareja que nos deja pues como perdidos, ¿no? Pues el camión de basura nos llega a todos, nos está llegando a todos. Y la pregunta no es esa, si te va a llegar tu camión. La pregunta es, cuando llegue, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar ahí abajo, victimizado, pensando soy la persona más desafortunada? ¿Cómo me pasó esto a mí? O al contrario, vas a decir, esta es una circunstancia que no puedo cambiar, pero quiero construir sobre ella. Y un camión puede ser una gran plataforma también para lanzarte hacia otros sueños, para llevarte a cuestionar incluso tus límites, ¿no? A veces pensamos, híjole, yo no podría con una situación así. No tienes ni idea con todo lo que podrías. Claro. Si la vida te lo demandara, ¿no? Y entonces esto te lleva también a sorprenderte y a sentirte seguro de decir, a ver, también somos capaces de desarrollar resiliencia. Todos. A veces pensamos, no, yo soy súper sacatón para esas cosas. No, a mí si me pasa algo grave preferiría no vivir, ¿no? Hay gente que se ha acercado conmigo, yo creo que más por un tema de imprudencia que por maldad, a decirme, yo en tu situación ya me hubiera suicidado, ¿no? ¿Eso te dicen? Sí, me han dicho, ¿no? ¿Cómo le haces? No, es que yo me hubiera pegado un... Y la verdad es que he tratado, y también con ayuda pues, de la psiquiatría y el ejercicio profesional diario, de entender desde dónde viene este planteamiento. Y creo que lo entiendo. O sea, entiendo que cuando las cosas no salen como nosotros queremos, es factible que la opción de renunciar aparezca, ¿no? Y que digas, pues ya, como cuando te equivocabas en un apunte y decías, ya toda la hoja hay que tirarla o todo el cuaderno, pues ya, esto quedó manchado, ¿no? Y creo que esto hace mucho daño porque es partir de la premisa de que nuestra vida tiene que ser una hoja perfecta, ¿no? Donde no haya tachones, donde no haya borrones. Y la verdad es que yo soy partidario más bien de escenarios reales, ¿no? De vidas reales. Y que mi vida, dure lo que dure, siempre tenga ese componente de realidad, no de inflar lo positivo y decirte, échale todas las ganas, solo necesitas eso, sino al contrario, en la adversidad y después de una buena llorada y después de permitirte estar ahí, toma otra vez tus chivas y va de nuevo, ¿no? Y que la muerte cuando llegue te agarre viviendo, ¿no? Ese es como el objetivo que yo plantearía para mi vida, ¿no? Estoy de acuerdo en eso. Siempre hay que partir de la realidad. Y de hecho, partiendo de la realidad, creo que se puede trabajar más fácil todo, ¿no? Porque Sí. cuando no partimos de ahí, pues estamos trabajando lo que no es cierto. Total. Oye, José, cuéntame algo. Tú ahorita hablabas de este primer acercamiento en entender la condición que limitó de cierta manera tu vida Sí. en ese momento. Para que la gente empatice un poco contigo, que ya lo ha hecho, cuéntales un poco cómo viviste ese sufrimiento. Hablaste de un sufrimiento. ¿Cómo Pues, lo viviste ese sufrimiento contigo mismo con esta situación? mira, fueron noches muy largas y muy oscuras. Fueron momentos de replantear cosas tan elementales como qué sentido tiene tanto esfuerzo, ¿no? Tanto gasto, qué sentido tiene levantarme en las mañanas, ¿no? Y atravesar como por cada una de esas etapas, ¿no? Mucho enojo al principio también. Yo puedo tener un carácter como muy tranquilo casi todo el tiempo, pero pues de repente cuando el enojo toma el control, para muchos de nosotros se vuelve algo casi ingobernable, ¿no? Entonces, pues fueron momentos, pues literalmente de replanteamiento, como cuando sientes algo muy injusto que ha pasado, ¿no? Como cuando, no sé, de repente no estás de acuerdo con la decisión que alguien tomó por ti, ¿no? Y tratas de reclamar, te pones como en tono combativo. Y creo que lo doloroso no es solamente eso, sino darte cuenta que la vida no tiene un buzón de quejas, ¿no? Estamos acostumbrados a si algo no sale bien, ¿dónde me quejo? ¿Dónde lo soluciono? A la realidad le vale gorro si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. La realidad no siente empatía porque no es una persona. La realidad simplemente es. Y es en ese mundo en donde dices, pues me quiero mover ahí, en un mundo real, ¿no? Simplemente cambiando pues los zapatos que estaba usando para ir por la vida, por unas ruedas, y entendiendo que sigue la portería en el mismo lugar, que sigue estando la meta en el mismo sitio, ¿no? La fe, para mí creo que fue un pilar fundamental, y no te lo digo desde una superioridad moral de es que yo estoy a otro nivel,
No, para nada. Simplemente conectar con ese Dios que lo tengo en mi mente como un padre que no va a dejar que me pase nada malo y que va a estar ahí conmigo en las buenas y en las malas, ¿no? Eso me ayudó mucho a calmar esa angustia y ese enojo, porque estar en sus manos realmente, si te fijas, cancela la posibilidad de sentirte ansioso o de sentirte enojado. En sus manos caben todos los camiones de basura, en sus manos caben pues todos los sentimientos, ¿no? Dolorosos. Entonces, esa paz me parece que es requisito fundamental también para irte estructurando a partir de ahí. Entonces, sí, la parte de la fe, fundamental. La familia, desde luego, ya lo decía, el desarrollo de fortaleza y también una visión hacia el futuro, ¿no? Yo en mi día a día como psiquiatra, de lo que más veo es gente sufriendo en tiempos distintos al presente, o por algo que ya fue y que no puedes cambiar, ¿no? O por lo que no ha pasado, literalmente construyendo escenarios catastróficos en el aire, ¿no? Cuando conectas con el presente, te quitas de toda esa basura y te das cuenta que, pues justo la ventaja o la maravilla del momento presente es la oportunidad, que es donde puedes actuar, donde puedes trabajar por tu bienestar, donde puedes literalmente construir realidades, ¿no? Entonces, pues esa visión de futuro, no por futurear y decir, me voy a refugiar solamente en la idea de lo que venga, pero sí anclándote a que existe la posibilidad de que las cosas mejoren. Cuando le estés pasando mal, también ayuda mucho repetirte eso. No va a durar por siempre. Ya conozco esta emoción, ya he estado ahí, somos viejos amigos, me permito sentirme a veces apachurrado, triste o enojado. Y como cuando te llaman del banco para ofrecerte una tarjeta, ¿qué pasa si no le contestas? Te sigue marcando. Así son las emociones. Sí. Marcan y marcan. Pero ¿qué pasa si les contestas y le dices, ¿qué pasó? No, hombre, le traigo una tarjeta premium, ultra platinum, ¿no? Y tú dices, no, muchas gracias, ¿no? Si viera mi buró de crédito, ¿no? No quisiera ofrecerme No quisiera ofrecerme esto, no soy buen cliente, ¿no? Te dicen, muchas gracias. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, ¿no? Hasta luego. Y viene después un silencio. Deja de sonar el celular, al menos por un rato. Y dices, ya. Lo mismo con las emociones. Si le abres la puerta a la tristeza y le dices, ¿qué hubo? ¿Qué se te ofrece? Al enojo, a las preocupaciones. Las escuchas y después les dices, listo, por donde llegaron, ¿no? Se van tranquilas. Las emociones no duran eternamente y tampoco las emociones pueden vivir si no las alimentas. Entonces, ¿cuál es el alimento de las emociones? Pensamientos. Algunos reales, algunos que no son reales. O más bien algunos racionales y otros que son irracionales. Y muchísimo de nuestro sufrimiento viene como consecuencia de pensamientos irracionales. Entonces, pues creo que justo eso es lo que ayudó al final, ¿no? Empezar a reestructurar en mi mente realidades y a decir, ¿y si sí puedo hacer esto? ¿Y si sí sigo en medicina? ¿Y si la psiquiatría se abre como una opción? ¿Y si me preparo para el ENARM? ¿No? ¿Y si me atrevo a decirle a esta niña que me gusta si salimos? ¿Y si me atrevo a, no sé, a ir al mar y meterme al mar? Y así poco a poco vas avanzando hasta que te das cuenta que los límites no solo no eran los que pensabas, sino que ni siquiera los alcanzas a ver. Wow. Sí, la verdad. Me cayó el 20 ahorita en las cosas que dijiste, de algunas cosas personales. Ya después te diré. Sí. Entonces, tú hiciste el examen nacional aspirantes a residencias médicas. Sí. Que es para el examen para entrar a la especialidad en medicina, ¿no? En este país. Así es. Y aplicaste para psiquiatría. Para psiquiatría. En ese entonces no, creo que ya cambió, que puedes poner muchas más opciones. Sí. O con el puntaje te puedes mover más libremente. En esa época yo lo hice en 2011 y tenías que casarte con tu opción, ¿no? Entonces puse psiquiatría y me preparé, me puse las pilas. Me costaba trabajo manejar hasta el libro, pasar las hojas, pero vas encontrando el cómo, ¿no? Me metí también a un curso intensivo y lo presenté. Y afortunadamente quedé seleccionado. Tuve el segundo mejor examen para psiquiatría. Y eso, cuando llegué a aplicar al hospital, pues obviamente, aunque te llama la atención que viene un sustentante en silla de ruedas y puedes decir como autoridad de enseñanza, no estamos tan acostumbrados tal vez. En cuanto empiezan a ver tus credenciales y dicen, oye, este cuate quiere estudiar, este cuate quiere hacer la especialidad. Y pues también en un gesto de enorme solidaridad y de respeto a los derechos humanos y a la no discriminación, en el hospital pues me recibieron también, pues sí, de una forma que hizo todo posible, que hizo todo fácil.
que no les complicó tampoco a ellos de forma estructural, pero pues sí que importante es considerar a todos y que todos tengamos los mismos derechos, ¿no? Yo digo que para ser psiquiatra todo lo que necesito está arriba de la quinta cervical, ¿no? Sí. Entonces, pues así fue. Fue un camino interesante, aprendí mucho, conocí gente increíble, ahí grandes amigos y también grandes maestros, y pues terminé en 2016 y ya puse mi consultorio. Qué bien. Qué historia tan padre, porque a ver, yo que soy médico me identifico mucho con muchas cosas que tú dices y también mi familia son médicos y todo. Entonces tú querías ser psiquiatra, ¿no? Querías ayudar a las demás personas. Lo que está arriba de C5 es lo único que te sirve para ser psiquiatra, ¿no? Para los que no lo entiendan, el cerebro, ¿no? Sí. Básicamente. Y sí, los oídos y la boca. Y la boca, ¿no? Entonces necesitas, a ver, psiquiatra es una especialidad muy demandante también a nivel mental. Yo te digo, yo jamás podría ser psiquiatra por el hecho de que yo lo considero una cosa bastante difícil, ¿no? Tratar con el paciente, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento, sobre todo, ¿no? Tiene sus retos, como todo. Digo, yo creo que si yo me planteara ser ortopedista, te diría lo mismo, ¿no? Sí. Pero más que como ponerle un talante de algo como muy complicado, yo creo que más bien requiere primero que te guste mucho trabajar con pacientes y sus emociones, que no le huyas a esa parte que luego no estamos acostumbrados a atender, que seas paciente también, que entiendas que los procesos mentales no son como los procesos quirúrgicos, ni es una solución de ahorita te opero y mañana te vas, ¿no? Sino que acá se necesita tiempo, se necesita paciencia y se necesita también pues mucho amor por lo que haces y mucho trabajo interno, ¿no? Es decir, también tú tienes que estar trabajado en terapia porque lidias con realidades dolorosas y tampoco se trata de que pues el ser psiquiatra te lleve a ti al colapso personal, ¿no? Sí. Necesitas tener esa higiene mental, que luego se dice fácil, pero no es tan fácil, de dejar la bata en donde se queda en la noche, de no llevar eso a tu vida personal y pues encontrar espacios en ese equilibrio que todos aspiramos, ¿no? Totalmente. Y aparte de psiquiatra, pues también sé que estás en la parte deportiva, ¿no? Sí. Los Juegos Paralímpicos. Si no me... Bueno, todavía no he ido a unos Juegos Paralímpicos. Estoy en el deporte adaptado. Ok. Empecé en el deporte adaptado en el 2016 en la disciplina de natación. Ok. Ahí tuve mis primeros logros deportivos de la vida, ¿no? Cosa que pues fue también como muy contrastante, ¿no? Cuando menos me he movido, me vuelvo deportista de alto rendimiento, ¿no? Y empiezo a ir a competencias y representando a nuestro país y te das cuenta. ¿Por qué quisiste hacer eso? Pues la verdad es que fue más accidental. Mi vida está llena de accidentes, como ves. Y este accidente fue que entré a una alberca queriendo hacer rehabilitación, así, pero como detenido de algo, flotando, ¿no? Y de repente dije, a ver, ¿puedo flotar por mi cuenta? Descubrí que podía flotar por mi cuenta y que si movía los brazos era posible que me desplazara en el agua, ¿no? Y no te puedo describir la sensación de poderme mover en un lugar sin necesidad de una silla de ruedas, ¿no? Era como estar flotando, como estar suspendido en el aire, ¿no? Y acabando esa primera vez que me metí a la alberca ya lesionado, literalmente en Google puse, a ver, en escuelas para personas con discapacidad de natación, ¿no? Y no salía nada. A ver, un entrenador, pero que tenga ese y nada, hasta que de repente me salió una página de la CONADE y venían los contactos de los profesores de la selección mexicana de natación paralímpica. Y vi uno, la verdad, bastante aleatorio, así, y dije, le voy a escribir un mail. Ahí mismo le escribí un correo, le puse un poco la situación, mi diagnóstico, y la pregunta era si conocía a alguien que me pudiera ayudar, porque pues me sonaba como alguien ya muy profesional, ¿no? Sí. Y lo mandé sin mucha esperanza, y de repente a los pocos minutos recibo una respuesta. De esas veces que, no sé, las personas contestan los mails inmediato, que se me hacen una virtud increíble que yo no tengo, ¿no? Yo tampoco tengo. Casi todos mis mensajes empiezan, hola, perdón por la tardanza en contestar, ¿no? Pero bueno, el punto es que me contesta y me dice, claro que sí, ven el martes a las 6 de la mañana al Comité Paralímpico Mexicano. Trae tu traje de baño, quiero ver qué puedes hacer, ¿no? Y literal llegué como primer día de escuela, así frío, todavía de noche, no sabes muy bien qué esperar. Y me pasan a la alberca, ya estaban entrenando ahí puros cracks del deporte nacional a esas horas. El olor a cloro, así el ruido como velado, ¿no? Era como el entorno. Y me meten a la alberca con ayuda entre los dos. Y el entrenador me dice, a ver, vamos a ver, flota, ¿no? Primero prueba de seguridad, ¿no? Y me puse de muertito, ¿no? Y luego, a ver, mueve los brazos.
desplázate, vas para allá. Todo el carril es tuyo, me dijo. Y ese todo el carril es tuyo es justo como cuando tienes la pista libre, ¿sabes? Entonces, en esa libertad que te digo que estaba experimentando, sumado a un carril vacío para mí, fue como atreverme a decir, claro que sí, vamos a ver. Y estuve un ratito ahí nadando. La verdad es que no creo haberlo hecho muy bien en términos técnicos, ¿no? Pero el entrenador no me decía nada, solamente anotaba cosas. Terminó 20 minutos después como la prueba y me dijo, ya cámbiate y vamos a ver, ahorita platicamos, ¿no? Ya llegué cambiado y me dice, mira, voy a ser muy honesto contigo. Cuando alguien te dice eso ya sabes que la bomba que viene. Sí, ya valió. Voy a ser muy honesto contigo. No puedes mover gran parte de tu cuerpo, cosa que ya sabía yo. Arrastras mucho tus piernas en el agua, te genera mucha resistencia, mucha resistencia pasiva, ¿no? Luego tienes las manos cerradas, entonces no tienes buena pala para bracear. Obviamente no hay patada. Y así siguió diciéndome razones por las cuales parecía impensable que yo fuera un nadador, ¿no? Y de repente se detiene y me dice, justo por eso puedes ser un atleta de mucho interés para nosotros. Y yo así, ¿cómo? Me dice, sí, en tu nivel de discapacidad hay muy pocos que puedan nadar. Entonces, si tú quieres, yo te puedo entrenar y rápido vamos a estar compitiendo. Y yo así, ¿cómo? ¿Le entras? Me dice. Y yo, va. No sabía ni a qué horas ni qué había que hacer. Es el sí como más precipitado que he dado, pero también uno de los mejores sí también, ¿no? ¿Confiaste? Confié y dije, pues sí, que hay que venir aquí de vez en cuando o cómo. No, todos los días a las 6 de la mañana aquí vamos a entrenar. Y empezó un proceso pues, completamente nuevo en mi vida, pero que me dio muchísimo y me sigue dando, que es el deporte adaptado. Sí. Realmente todo lo que hay detrás, toda la mística y todo el mensaje que existe detrás del movimiento paralímpico, creo que es algo que literalmente transforma conciencias, transforma culturas y que transforma eventualmente al mundo, a un lugar mejor, ¿no? Porque te lleva a darte cuenta que el mundo es diverso, te lleva a darte cuenta también que esa como normatividad de lo que debe ser un cuerpo, de cómo debe funcionar una persona, es puro mito y que necesitamos entender que somos seres humanos distintos, con diferentes circunstancias todos, que a veces podemos hacer algo y a veces no podemos hacer otra cosa, pero que eso no nos saque de la jugada, que no nos saque de la posibilidad de estar en lo que queramos estar. No hablo solo del deporte, ¿no? Igual en las artes, igual en la medicina, igual en cualquier lado. Si el 10% de la gente en México tiene algún tipo de discapacidad, mi pregunta es, ¿dónde están? Y la respuesta es fácil. Muchos están en su casa. En su casa, esperando a que alguien les ayude para salir de vez en cuando, sin poderse incluir plenamente en el mundo, porque el mundo les emite constantemente un mensaje de, no, este mundo no es para ti. Entonces no hay rampas, entonces no hay accesibilidad, se vuelve complicado y muchos acaban por tirar la toalla. Sí. Dicen, ya, este mundo es demasiado complejo, ¿no? Y creo que necesitamos muchas voces de personas con discapacidad que se pongan la camiseta y digan, voy a empezar por mi cuadra, pero mi cuadra va a ser accesible, ¿no? Y cuando vaya a un restaurante y me dé cuenta de que no entro en el baño, voy a hacer lo que tenga que hacer ahí en el baño, veré cómo me hacen ahí casita, lo que tienes que irte adaptando, ¿no? Pero me voy a encargar de que ese baño acabe siendo accesible. Tenga que hablar con quien tenga que hablar, hacemos ruido, hacemos cosas, ¿no? Entonces, pues de eso se trata también, ¿no? Una vez que estás en una circunstancia así, de darte cuenta de el cómo sí y todas las posibilidades que se abren. Y el deporte, justo eso es lo que creo que más me ha abierto los ojos. En 2019, tuve oportunidad de ir a los Panamericanos de Lima. Fue mi prueba como más seria hasta ese momento, cosa que fue una hazaña, ¿no? Qué locura, ¿eh? Sí, me llama mi entrenador. Y fue rápido, ¿no? Porque sí, bueno, no iba nadando tan rápido, pero fue rápido. Decimos los de mi categoría que cuando empieza nuestra prueba, nos dan la salida y se van los jueces al baño y regresan a ver si tocaste la pared, ¿no? Pero sí fue rápido y en esa ocasión, en 2019, me llama mi entrenador para darme la noticia de que estaba seleccionado y me dice, tocayo, buenas tardes, ¿estás sentado? Me dice. Y yo, sí, chiste de humor negro, ¿no? Sí. Luego nos gusta mucho también eso para divertirnos un poco con esto y romper la tensión. Digo, sí, estoy sentado. Dice, nos vamos a Lima, ¿no? Tienes que pasar por tus uniformes y vamos a ir al Palacio Nacional a que nos den la bandera y vamos a... Y entonces, un capítulo completamente inesperado y nuevo
que la verdad pues me ha dado también para arriba. He conocido a gente increíble, he mejorado mucho mi salud también. Ya estaba sufriendo las consecuencias de la parálisis, digamos, a 8 años, que ya te descalcificas y que empiezas con temas metabólicos, infecciones seguidas. Todo eso mejoró muchísimo. O sea, mi porcentaje de calcio en los huesos, mi resistencia para estar en la silla, para trabajar. Entonces fue una gran decisión y ya espero no moverme del deporte nunca, ¿no? Porque es pues una actividad eje en mi día a día, ¿no? Wow. Sí, justamente, cada día es un reto. Cada vez que dices que sí, confías en el presente, como tú dices, no, ese momento no vivías en el pasado ni estás preocupado por el futuro. Y creo que todo mundo, hablando en la parte de discapacidad, puede verse de cierta manera representado en ti, ¿no? Ahora que estás en las redes sociales dando conferencias y todo esto. Y creo que sí es importante lo que dices. Son 10% de personas las que están en México con una discapacidad. Sí, y en el mundo. Y en el mundo es muchísimo. Estamos hablando, si somos 7 billones en el mundo, haz cuentas, ¿no? 700 millones de personas con discapacidad, ¿no? Y el mundo sigue siendo inaccesible. La verdad es que no somos una categoría aparte, ¿no? No. Tenemos inscripciones abiertas todo el año. Más rápido de lo que crees, puedes acabar ahí tú o alguien que quiere, ¿no? Claro. Y el chiste es eso, ¿no? Que ya nos planteemos una nueva forma de pensar este tema y romper paradigmas y también quitarnos esa idea capacitista, ¿no? De pensar que la normalidad es funcionar de una manera, ¿no? De que los cuerpos deben funcionar de una manera. No, los cuerpos no deben funcionar de una manera. Cada cuerpo funciona distinto. Y en la medida en la que respetemos eso y entendamos que aún así las posibilidades son enormes para todos, vamos a construir un mundo pues más incluyente incluso para ti. Suponiendo que ya fueras una persona que no piensa en los demás, hazlo por ti, porque no sabes si de algún camión de basura, ¿verdad? Puedas de repente tú tener un cambio de realidad, de circunstancia y tenerte que adaptar, ¿no? ¿Qué opinas de el gobierno mexicano, México, y las facilidades que da a las personas con discapacidad? ¿Cuál es tu opinión? Mira, pienso que hay mucho trabajo que se ha hecho. Ujú. Afortunadamente, mucho desde organizaciones de la sociedad civil que han tenido que levantar la voz y hacer presión, porque esto es de presión, esto es de estar como cada sexenio y en cada alcaldía y en cada lugar, pues trayendo los temas a la agenda, que no se queden fuera. Y creo que se ha hecho un avance. Definitivamente falta muchísimo. Tenemos todavía muchísimo camino por recorrer, pero yo sí veo un avance, aunque sea paulatino, hacia el objetivo que tenemos. Estamos lejos todavía de que exista una legislación, no tanto en papel, sino aplicable, ¿no? Sí. Como la que existe en países como Estados Unidos, que desde el año 73 tiene este Act of Disabilities, ¿no? American Act of Disabilities, en donde se establecen todas esas reglas que tienen que respetar los establecimientos y los lugares y los centros de enseñanza. De hecho, si vas a un hotel, puedes pedir una habitación que sea ADA accessible, ¿no? O sea, es hasta un nombre que todos entienden, ¿no? Que por esa ley tienen que actuar de una manera. Entonces, pues vamos hacia allá, pero hace falta mucho camino. Las culturas, tú sabes que tardan tiempo en cambiarse. Y también, pues a veces podemos ser un poquito, o sea, los mexicanos, yo creo que así a nivel colectivo, como población, somos muy empáticos en algunas cosas y en otras somos muy poco empáticos. De repente nos une mucho el sentimiento o la tragedia o la crisis, así un momento, pero en el día a día se nos olvida y vamos más por la vida en general, como viendo nada más por nosotros y por nuestra circunstancia, ¿no? Entonces yo creo que esto también va a mejorar cuando mejoremos, pues justamente cómo enseñamos a los niños, cómo Claro. no también damos testimonio, no de palabras y de rollos, sino con ejemplo, de decir, ¿no? Yo también tengo derecho y así como tú puedes hacer en 1000 cosas, tienes un sinnúmero de oportunidades, nosotros también, ¿no? Creo que la educación es la piedra fundamental, el cimiento, para que se entiendan todas estas cosas que se tienen que cambiar Total. y que sean como en Estados Unidos. Oye, José, yo sé también que eres conferencista. Sí, también. En la semblanza que nos pasaste, dice que has dado más de 400 conferencias. Ya. No sé cuántas lleves ahorita. No, la verdad es que ese es un estimado. Más, ¿no? No sé, la verdad es que no sé, porque luego soy malo como con esos cálculos, pero sí suena como que yo digo que por ahí está, alrededor de ese número. Haciendo cuentas más o menos de cuántas conferencias he dado en todos estos años, pues han sido ya 14 años.
Y bueno, ha sido una oportunidad enorme de hacer catarsis y hacer terapia con muchísima gente, de llegar también a lugares y empresas en donde simplemente un testimonio tiene la posibilidad de abrir los ojos, ¿no? Para cambiar algunos paradigmas, no porque haya que llegar a motivar a la gente de, a ver, yo te voy a decir, sé feliz como lombriz, ¿no? Mírame, ¿no? No, para nada. Yo creo que el éxito de este testimonio en un momento dado puede ser la conexión, el decir, mira, yo soy más como tú. Sí. ¿No? Que a veces no puedo y a veces me canso. Porque llegar con un modelo así de, mira, el campeonísimo con 200 medallas de oro y aparte exitoso en todo y todo le sale bien. Fíjole, pues dices, bien por ti, pero no conecto, ¿no? Entonces, justo he tratado de que sea un testimonio real, un testimonio que pues pueda abrir conciencias y también irlo llevando a otros temas relacionados con la salud mental, ¿no? Como es mi profesión. Qué padre. Sí, platicando de resiliencia, de bienestar, psicología positiva, gratitud, todo esto, ¿no? Es lo que transmites en tus conferencias. Oye, y la gente, cuando das esas conferencias, se acerca a ti, me imagino. Sí. ¿Cuáles son las preguntas, así por querer saber, las preguntas más frecuentes que te hacen a ti, José? Pues muchos me preguntan cómo le hiciste, ¿no? Y mi respuesta automática es, yo hice mi parte, pero esto fue una suma de muchísimas personas haciendo su parte, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con justo un enfoque así. A veces esta fórmula que te decía, que son 4 Fs, de fe, familia, fortaleza y futuro, ¿no? Me ayuda a entender qué es lo que me ha traído hasta el día de hoy. Y también me llegan a preguntar mucho sobre mi trabajo, qué es lo más frecuente que veo, ¿no? Que si me gusta la vida, que si soy feliz. También me preguntan muchas veces, ¿eres feliz? Como si fuera así tan fácil de sí o no, ¿verdad? Sí. Digo, haces el intento y cada quien tiene su definición también de lo que es vivir felices, pero claro que considero que estoy feliz, ¿no? O sea, vivo en el día a día pues en paz, haciendo lo mejor que puedo con mi vida y eso, ¿no? Un punto importantísimo en esta definición de felicidad ha sido el papel de mi esposa, ¿no? En 2017 conocí a Susana y nos super clavamos, nos enamoramos y nos casamos en 2019. Y la verdad lo que me hizo luego darme cuenta que si ella estaba de acuerdo, era con ella, con quien quería pasar el resto de mi vida, fue una vez que estábamos así platicando y pues pláticas de novios ahí de repente, ¿no? Temas. Y le digo, oye, guapa, ¿a ti no te da pues, pena o no se te hace raro que yo use pañal? ¿No? Y me dice, ¿cómo raro, no? Y yo, pues sí, o sea, ahí va el pañalote, ¿no? Y se queda así como muy seria y me dice, no, para nada. Ni lo había pensado, ¿no? Y yo, qué rara, ¿no? Digo, porque claramente es evidente y de repente me dice, no, ya lo pensé bien. No es que me guste tu pañal. Me gustas tú con tu pañal. Y ya que lo piensas, dices, pum, es una bomba eso, o sea, profundísimo. Sí. Este abrazo a ti con lo bueno y con lo que no, y te abrazo a ti completo. Y cuando encuentras a alguien que está contigo más allá de solo los momentos padres y más allá que solo cuando todo es salud y abundancia, pues creo que te das cuenta que es ahí, ¿no? Y eso ha sido Susana para mí, ha sido pues esa demostración de que podemos tener un proyecto conjunto en donde ambos somos valiosos y capaces de mucho y que podemos ella caminar y yo rodar, pero de la mano y viendo para el mismo lado, ¿no? Son un gran equipo, sin duda, ¿no? Exactamente. Y siempre digo, pues es la mujer más increíble que conozco. Y no lo digo pues por exagerarlo, ¿no? Para mí lo es, ¿no? Qué bonito, qué bonita historia. Oye, José, ahora, dentro de la psiquiatría, pues tú das terapia, ayudas a la gente. Sí. Me imagino que actualmente estás viendo toda esta explosión, ¿no? De depresión, ansiedad, ¿no? Depresión, mucho Sí. que tiene que ver con lo que decías del pasado. Sí, y sí. la ansiedad que tiene mucho que ver con lo que viene del futuro. Sí, sí. ¿Tú crees que hay un problema actualmente en la sociedad, en los jóvenes? ¿Por qué estamos teniendo más casos? ¿Es porque lo estamos detectando más? ¿A qué se debe, José? Tú que Bueno, lo vives de carne propia. se ha estudiado un poco, o sea, bueno, no un poco, bastante, ¿no? ¿Cuál es el fenómeno que estamos observando así a nivel social que pueda predisponer a que aparezca un poco más de psicopatología o cualitativamente también que aparezcan más de cierto tipo de patología, ¿no? Y es multifactorial. A ver, hay aspectos que tienen que ver
desde las generaciones, ¿no? Esta tolerancia a la frustración que también se ha ido perdiendo por modelos educativos y modelos de crianza que ignoran el valor de la frustración y que ignoran el valor del no y del castigo, ¿no? No hablo del castigo físico, ni de la restricción, ni de la violencia, pero del marcaje de los límites, por ejemplo. Esto creo que puede explicar mucho de algunas como patologías exteriorizadas, ¿no? En adolescentes y niños. También es verdad que la crisis global tiene que ver con el sentido. Ya lo hablaba también desde hace varios años Viktor Frankl, ¿no? Sobreviviente del Holocausto y de campos de concentración, que decía, la crisis es que la gente ya no conecta realmente con su sentido profundo, ¿no? Y cuando no conectas con tu sentido profundo, es muy factible que las adversidades cotidianas tengan como mucho más efecto nocivo en ti, ¿no? Entonces vamos por la vida trabajando, socializando, nos casamos, tratando de hacer felices, cualquiera que sea nuestra definición de ello, pero con un vacío muy profundo, de no saber a qué le estamos tirando realmente de fondo, ¿no? Sí. Eso, desde luego, que influye. También temas de políticas, ¿no? Temas de la violencia que vivimos en nuestro país, tanto por parte del crimen organizado como la violencia machista, la violencia contra la mujer, que creo que también predispone a mucha psicopatología, ¿no? A traumas, a que tengamos una sociedad que está politraumatizada, ¿no? Así como dicen ustedes del paciente politraumatizado, acá también vemos paciente politraumatizado, pero porque le abusaron sexualmente, porque le mataron a un hijo y además no tiene, ¿sabes? Es un cúmulo de traumas, lo que constituye un trauma complejo. Y yo veo eso, veo una sociedad con mucho trauma. Si pudiéramos personificar a México como una sola persona, yo la imagino justo como una persona muy golpeada, muy resiliente, pero que a pesar de tener muchas cosas en contra, ha sacado adelante, ¿sabes? Lo importante, muy familiar, con siempre un espíritu de seguir chambeando para adelante, trabajadores, ¿no? Pero al mismo tiempo, inevitablemente sufriendo las consecuencias de tanto golpe que nos ha dado la historia y que nos han dado los gobiernos y que nos han dado ahora las pandemias, ¿no? Entonces, yo creo que eso es de lo que explica gran parte de lo que vemos. El acceso a las sustancias, todo el problema de abuso de sustancias, importantísimo también, ¿no? En particular el alcohol en los jóvenes, a mí me tiene muy sorprendido. Creo que ahí también la industria tiene una gran responsabilidad de promocionar como un estilo de vida cool, el vivir intoxicándote, el vivir metiéndote alcohol a las venas para poderte divertir, ¿no? Y la industria alimenticia, los restaurantes o los antros que te presionan a pedir una botella para poder tener una mesa, cuando tal vez tú nada más querías tomarte una coca. Y entonces te vuelves un cliente como de tercera y no tienes mesa, no estás no eres aceptado, ¿no? Entonces es como multifactorial, ¿no? Entonces yo pensaría que hay que darle como un abordaje desde muchas dimensiones, sin agüitarnos por lo complejo del tema y empezar a dar pequeños pasitos, ¿no? Oye, José, hablando de todo esto, ¿qué mensaje le darías a la juventud que nos está viendo, ya conociendo tu historia, viendo por todo lo que pasaste y que ahora pues eres un especialista, ¿no? En la salud mental? ¿Qué les podrías decir a ellos que a lo mejor están sufriendo o que no ven pura desesperanza en su futuro? Bueno, la verdad les podría decir con absoluta empatía y respeto por su circunstancia, porque no podemos generalizar y decir que yo entiendo qué es lo que está viviendo cada quien. Decirles que veo que hay una esperanza, incluso en situaciones bien adversas, ¿no? Que hay una luz, que vale la pena aferrarte a la vida, porque es la vida, aferrarte a esa vida la que te permite eventualmente llegar a ese punto de reconciliarte con una realidad que, como decíamos, va a ser diferente a como nos gustaría, en un punto o en otro, pero va a ser diferente. Entonces, tengo pacientes que casi me dicen de repente, es que ya no quiero que pase nada en mi vida, ¿no? Ya fue mucho. Como si porque ya te cayó un camión ya no te puede caer otro, ¿no? Y es un enfoque otra vez fantasioso. Va a haber camiones, ¿no? Presupuestemos que la adversidad va a estar ahí, si no es que ya está. Y la pregunta es más bien, ¿qué estamos haciendo para prepararnos? ¿Qué herramientas tenemos? Me he preocupado por mi salud mental desde ahorita, me he preocupado por generar hábitos positivos, relaciones significativas con gente que valga la pena, o estoy perdido en mi egoísmo, en mi adormecimiento, en mi flojera, sin ver para adelante, simplemente viviendo como para ver videitos todo el día, ¿no? Que te van llevando de un sinsabor, de un malestar y que te llevan al final a decir, híjole, ¿para qué estoy aquí? ¿No? Sí. Entonces, conectar con ese sentido y si necesitan ayuda, atreverse a buscarla, ¿no? Eso es también fundamental. Yo estoy convencido que la terapia nos puede hacer mucho bien a todos.
A veces me preguntan, ¿todos deberíamos ir a terapia? Y la verdad es que es una pregunta como difícil, con un poco de truco, pero si tuviera que responderla sí o no, te diría que sí, ¿no? O sea, es como ir a la universidad. No te mueres si no vas, pero definitivamente te da recursos para lidiar con la vida y con algunos problemas, ¿no?, que se te planteen. Entonces, si necesitas ayuda, búscalo. ¿Cuándo hay que ir al psicólogo y cuándo ir al psiquiatra? Mira, eso déjaselo al psicólogo y al psiquiatra, ¿no? Si de plano tienes algo leve que no requiere mayor intervención, ellos mismos te dirán, ¿no? Con unas sesiones tenemos, y si es algo grave, pues o que requiera más atención, te canalizarán. Más vale que sobre tu presencia frente a un profesional de la salud a que falte y te quedes solo con tu dolor o tu sufrimiento y puedas incluso empezar a pensar en que ya nada vale la pena, o temas como el suicidio, ¿no?, que también es uno de los problemas pues que ahorita más preocupantes tenemos en el tema de la salud mental pública, ¿no? Bueno, sí, si necesitas ayuda, hay que buscarla. José, Exacto. redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te podemos contactar? Claro que sí. Me pueden encontrar en Instagram. Estoy como José Villela B chica, que es mi segundo apellido. Y también me pueden encontrar en Twitter como @José_Villela y en Facebook como José Villela también. Entonces sí, ahí con todo gusto, cualquier duda o pregunta que tengan, yo encantado de conectar, ¿no? Excelente, José. Muchas gracias por hombre. venir a Medicina Viral. Al fin se nos hizo. Se nos hizo, Vic. Gracias a ti y felicidades por esta temporada. No, muchas gracias. Y pues bueno, él fue el doctor José Villela. Yo soy el doctor Vic y este fue un episodio más de Medicina Viral. Nos estamos viendo en el próximo episodio.